Y saben, creo que esto de las pruebas y las tribulaciones es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. En algún momento surgió una pregunta en mí que decía como ¿por qué un Dios bueno y amoroso nos va a permitir pasar por cosas complicadas? Y podríamos pensar en cosas muy fuertes como la muerte de un niño, como una enfermedad terminal, como el cáncer. O podemos pensar como daños que puedan pasar a nosotros mismos, como accidentes, a nuestros seres queridos o dificultades financieras, preocupación, temor. Y ciertamente podría yo responder a esta pregunta: si realmente nos amara, quitaría todas estas cosas para que pudiéramos vivir de una manera más fácil y más sencilla, ¿no? Pero ciertamente no. Dios no nos quiere cómodos. Ese no es el plan de Dios hacia nuestras vidas. Dios desea que podamos salir de esa comodidad. Y aquí me gustaría que te preguntaras en qué situación tú estás cómodo. Y sabes, es ahí de donde Dios te quiere sacar. Y la Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos, y en Romanos 8:28 dice puntualmente que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, esto debería significar que las pruebas y las tribulaciones que Él permite a nuestras vidas son parte de todas esas cosas que nos van a ayudar a nuestro bien. ¿Cómo es que la enfermedad de mi padre, hablando yo de mi padre, me va a ayudar a bien? Yo me acuerdo que cuando me dieron esa noticia me estacioné y empecé a llorar, porque ese día no pude acompañar a mi papá. Se lo llevó mi tío Lalo y le dije: me llamas y me dices cómo está, qué diagnóstico le dan. Ya tenía metástasis, me acuerdo que aquí en el cráneo, en los hombros. Yo simplemente no pude seguir caminando. Me estacioné y empecé a llorar y dije: Dios, ¿por qué? Yo no encontraba un propósito a esto, pero pasaron los años, he visto la vida de mi padre, ha cambiado como no tienen ni idea. ¿Cierto, Elio? Mi vida ha cambiado como no tienen idea. Dios ha sacado un montón de cosas que estaban en mi corazón. Y esa es la meta del cristiano. Y todo en la vida, todo, incluyendo las pruebas y las tribulaciones, están diseñadas, hermanos, para permitirnos alcanzar esta meta. El propósito final de Dios es que podamos ser transformados más y más a la imagen de Jesús. Esa es la meta. Y es un proceso de la santificación. Y en 1 de Pedro 1:6-7 nos explica cómo funcionan estas pruebas. Lo voy a leer si están ahí en sus Biblias o en la pantalla. 1 de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe del verdadero creyente, hermanos, se va a reforzar mediante las pruebas que experimentamos día con día. Las pruebas van a desarrollar en nosotros un carácter piadoso, y eso nos permite gloriarnos en las pruebas, en las tribulaciones, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Sin embargo, hay que tener cuidado, hermanos, en nunca excluir las pruebas que vienen por las consecuencias de nuestros pecados. Dios no excluye eso. No es como que solamente al que tiene fe le permite pasar una prueba para fortalecer su fe, sino aquel que falló, aquel que cayó. Esas pruebas también Dios las usa, aunque en 1 de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Dios desea que no pasemos por esas consecuencias. Dios no quiere
tratar con tu vida, con las consecuencias de haber engañado a tu esposa o a tu esposo. Pero Él en su infinita misericordia, a pesar de que nos alejamos y erramos, Él ocupa eso para llevarnos a Jesús. Y eso es algo increíble. Y creo que esto que ya les conté, ya todos lo saben. Creo que es como un recordatorio, una introducción a lo que yo estuve meditando en esta semana. Las pruebas y las tribulaciones, hermanos, tienen un propósito y dentro de las pruebas viene una recompensa. Y esto yo le llamé pérdida. Cuando uno se halla en pérdida, recibe consigo ganancia y recompensa. Cuando uno ve pérdida, debe darse cuenta que ha recibido un tesoro mayor, que es el carácter que se ha forjado a través del fuego, a través de la verdad de la palabra de Dios. Y quiero meditar en este versículo, en Mateo 5:29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Este versículo es muy fuerte. Dice textualmente, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Imagino una cuchara sacándote el ojo. Suena muy fuerte este versículo, pero este versículo nos habla de un propósito mayor. Hermanos, creo que nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo caído y Dios desea revelar la restauración de este mundo con su reino. En el reino no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedades, no va a haber dolor, no va a haber muerte. En este mundo caído lo hay. Y cómo nosotros como hijos de Dios debemos afrontar nuestro día a día en este mundo caído. Si en este mundo caído, si abrimos nuestros ojos a la realidad, todo el tiempo hay tentación, todo el tiempo hay prueba, todo el tiempo hay enfermedad, todo el tiempo hay muerte. Es el pan de cada día de este mundo caído, ¿no? ¿Cómo como hijos de Dios tenemos que afrontar esta realidad? Y la palabra de Dios nos revela en este versículo lo más importante, que es que a Dios le importa más, y esto es bien duro, y a mí me cuesta mucho entenderlo, pero a Dios le importa mucho más fortalecer tu fe, fortalecer tu corazón, tu mente, que no se pierda tu alma, a que puedas padecer un poco de pérdida en esta vida temporal. Porque, hermanos, es preferible perder un ojo a perder tu alma. Es preferible perder un trabajo a perder tu alma. Es preferible ver el banco sin un peso que perder tu alma. Es preferible perder una persona, perder mi salud, a que se pierda mi alma. Y saben que no es a través de la pérdida que uno como hijo regresa a casa, que no es a través de la pérdida que uno va de rodillas a su cuarto a solas en lágrimas y vuelve a Dios. ¿No recuerdas ese momento en tu vida? Que no fue a través de la pérdida que el hijo pródigo, cuando perdió toda su herencia, estaba ahí tirado en el suelo comiendo de las sobras de los cerdos. Cuando él alzó sus ojos y dijo, ¿qué estoy haciendo? Si con mi padre tenía todo. No fue en ese momento de pérdida cuando él fue consciente de su situación y lo llevó al arrepentimiento. No fue a través de la pérdida que María y Marta, cuando perdieron a Lázaro, fue su fe fortalecida en Jesús. No fue a través de la pérdida que David abandonaba su pecado y se volvía más al corazón de Dios. Hay una historia en 1 Samuel 36 que es de David. Como contexto, aquí David había dejado sola la ciudad, su ciudad. Había cometido muchos errores en ese entonces David. Y dice aquí la palabra, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo,
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí habían tomado presas a las mujeres y habían tomado presos a los hijos. Los filisteos lo habían rechazado, no querían luchar con él, y ahora su mismo pueblo estaba en contra de él y lo querían apedrear. Pero no fue a través de esta pérdida que David se fortaleció en Jehová su Dios, dice el final. Así que podemos ver a través de la historia de la palabra de Dios y a través de la historia de cada uno de nosotros, que es a través de la pérdida donde el Hijo de Dios va a la meta que es ser como Jesús. Se fortalecían más y más. Y en estas pérdidas no quiero que pierdan de vista las consecuencias también de nuestros errores. Cuando aquella persona como el hijo pródigo se equivocó, y Dios en su misericordia, creo que cada uno de nosotros pasó por eso. Y creo que aquí podían pasar todos ustedes a contar una historia de cómo la regó, de cómo pecó, de cómo hizo todo, pero todo mal. Y Dios en su misericordia tomó eso y te atrajo con sus lazos de amor. Este versículo de Mateo 5:29 específicamente nos habla de las cosas que nos hacen caer y que nos alejan de Dios. Nos habla de que estas cosas son capaces de arrebatarnos la eternidad con nuestro Padre. Esa mínima cosa que has consentido o que hemos consentido son capaces de arrebatarte la presencia de Dios en tu vida. Son capaces de alejarte de tu propósito. Y muchas veces, saben, hermano, estas cosas están bien arraigadas a nuestro corazón. Porque a veces parece que es imposible dejar de vivir sin ellas. Y es ahí donde la prueba y la consecuencia, es ahí donde el dolor o la enfermedad de la misericordia de Dios, es ahí donde recibimos esa recompensa de la que les hablaba. En la prueba, cuando ya no podemos ver nada, es ahí donde recibimos la misericordia de Dios. Porque saben, Dios sabe que te duele. Dios sabe que cometiste errores, Dios sabe que estás lejos de casa, pero Dios no es un Dios que te aleja y te rechaza. Dice en Salmos 103:13 que Él es un Padre tierno y compasivo. Y aunque te equivocaste, Él usa esas mismas consecuencias de tus pecados para hacer de ti un hijo más fuerte. Usa la prueba, usa el dolor, usa la pérdida para traerte a su casa. Porque la mejor recompensa que podemos recibir en la enfermedad, ¿saben qué? No es la salud. La mejor recompensa que podemos recibir en la escasez no es dinero. La mejor recompensa que tú puedes recibir cuando estás hambriento no es un pedazo de pan. La mejor recompensa que podemos recibir cuando hay pérdida es la misma presencia de Dios. Y eso es algo que Él quiere que tú entiendas. Que cuando hay tribulación y prueba, la mayor recompensa y lo más hermoso que tú puedes recibir es la salvación de tu alma. Es que vas a poder estar con Él. A lo mejor no recibí lo que esperaba cuando yo estaba orando. Yo estaba orando, Señor, por favor, súpleme esta semana porque ya no sé de dónde sacar para comer o para darle de comer a mis hijos. A lo mejor no recibiste lo que esperabas en el momento, pero tu fe se fortaleció. Siento más su presencia, pero me arrepentí de mis pecados y hallé salvación. Esa es la mayor recompensa que nosotros podemos recibir. Y sabes, todo lo que está ahí en tu corazón, la apatía, el rencor, la flojera, la violencia o ira, chismes, pecados sexuales, o tal vez no batalles en este momento con un pecado, pero tal vez tu fe es débil, tal vez dudas del Señor, tal vez dudas de su presencia en tu vida.
Y saben, hay un salmo que creo que ya he meditado algunas veces, que es el Salmo 139, 23 al 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este salmo revela el corazón de una persona que se ha dado cuenta que ni él mismo se conoce, que ni siquiera él mismo conoce todo aquello que desagrada a Dios. Entonces este salmista le dice: entonces te pido que examines mi corazón y ve si hay algo que te desagrada y sácalo. Tal vez no te has dado cuenta que ese ojo te está haciendo caer. Tal vez no te has dado cuenta que esa mano te está alejando de Dios. Tal vez no te has dado cuenta que ese trabajo, que esa persona, que esa actitud, que esa situación, que ese pecado que nadie conoce te está alejando de Dios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, permite que pases esa prueba para que te vuelvas a acercar al Padre. Porque es preferible perder un poco en esta tierra a perder toda tu vida eterna lejos del Padre. Es preferible perder una persona, una relación. Y donde veo la misericordia de Dios en la pérdida y dolor terrenal es ahí, hermanos. Es como en ese momento tú le das un propósito más profundo a la pérdida. Porque a través del fuego es donde se fortalece mi fe. Es a través de las lágrimas donde mis rodillas se doblan. Es a través del dolor donde puedo experimentar el arrepentimiento. Es cuando se duele mi corazón, cuando se rompe para que deje de ser frío y apático a la verdad de Dios. Es ahí cuando estamos en el suelo, cuando Él empieza a sacar todo lo podrido de nuestro corazón y nos hace más fuertes. Entonces es ahí donde yo puedo decir: bendita la tormenta y bendito el dolor que Dios me permitió pasar para que yo me pudiera acercar a su verdad. Porque el corazón del ser humano es duro. Dice la palabra que es como una piedra que Él desea romper para que podamos tener un corazón de carne que siente. Y ahora quiero decirte, no permitamos que el dolor, la tribulación temporal, las emociones que están a flote en este momento de la prueba nos nieblen la vista para que podamos ver la bondad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque saben, cuando estamos pasando por una situación complicada no es sencillo, ¿verdad? Nadie está feliz. Yo cuando me enteré de mi papá no me puse a reír. O sea, mis lágrimas salieron, mi corazón se confundió, porque yo estuve orando por un milagro y que creo que Dios ya lo ha hecho. Pero al momento de pasar esas pruebas, uno no entiende. Y las emociones y la voz del enemigo te quieren nublar la vista y quieren romper ese propósito que Dios tiene para ti cuando estás pasando dolor. Y saben, Jesús no es ajeno a eso. Dice la palabra de Dios en un versículo donde nos muestra esta verdad de Jesús. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y este versículo, hermanos, nos revela el propósito divino de las pruebas y tribulaciones, de la pérdida que sufrió Jesús en la cruz. Que su pérdida nos trajo a nosotros una segunda oportunidad. Fue a través de la pérdida y de la tribulación de Cristo Jesús que nosotros ahora podemos tener un camino libre hacia el trono de la gracia. No fue a través de un abrazo de Jesús, fue a través de su muerte, de esos clavos. Aún Jesús mismo dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía que iba a doler. Jesús estaba llorando, Jesús estaba dolido, pero Él
permitió que el propósito de la prueba se hiciera realidad en su vida. La prueba tiene un propósito y el propósito es fortalecernos. El propósito de esta prueba es encontrarnos con la gracia de Dios. Este dolor tan divino que nos arrebata del mismo infierno. Lo pueden entender. Estas lágrimas, esta situación tan complicada que nos lleva al arrepentimiento para que podamos llegar a la gloriosa presencia del Señor. En 2 Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, escuchen esto, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que estas dificultades. Lo voy a leer una vez más. Pues nuestras dificultades actuales, quiero que pienses en aquello que estás pasando, son pequeñas, Dios te dice, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, estas mismas pruebas nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que estas dificultades. Hermanos, no saquemos la bondad y la misericordia de Dios de esta ecuación. Cuando sacamos de la ecuación de la prueba a Dios mismo y la bondad de Dios, la pérdida se empieza a volver complicada y hay depresión, hay amargura, hay rencor y uno se aleja de Dios porque no entiende. Y es aquí la importancia de venir a la iglesia, hermanos. Aquí la importancia de orar, de leer, de vivir en comunión, de dejarte guiar, de dejarte consolar. Porque dice la palabra que si nos sometemos a Dios, ¿el diablo qué? Huirá. Pero cuando estás viviendo en prueba, te endureces y dices, no, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me ayudas en el trabajo? ¿Por qué me duele y oro y no me respondes? Y no veo tu respuesta. ¿Por qué si te pido que me ayudes, no me ayudas? ¿Qué dice la palabra para aquellos que no reciben? Ustedes no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Porque su corazón está lleno de materialismo, porque nuestro corazón está lleno de propósitos y cosas bien ajenas a Dios. Porque queremos un trabajo, porque queremos comprarnos la mejor ropa y el mejor carro, pero jamás pensamos en ayudar a nuestro prójimo. Porque queremos salud, pero ¿para qué queremos esa salud? Y Dios, cuando no te responde o cuando tú piensas que no te responde, Él está obrando y Él está sacando todo aquello en su misericordia, porque sabes, Él podría darte lo que tú quisieras. Él te podría dar ese auto, ese trabajo, esa persona que tú quisieras y que tu vida y tu alma se pierdan en el infierno, ¿no? Pero no, Él es tan bueno que Él va a romper ese corazón, que Él te va a llevar a las rodillas y te va a hacer entender, es que te amo y porque te amo te disciplino. Y sabes, yo no imagino a Dios como un Dios que se saque el cinturón y te pega, para que entiendas. Dios, yo creo que en la inmensidad de este mundo y como Él lo creó, y el hecho de que vivimos en un mundo caído, donde hay guerras, hay muerte, hay pecado, Él utiliza todo eso para moldear de nosotros corazones más brillantes, corazones de oro, más valiosos que el oro. ¿Cómo Dios va a sacar el pecado de mi vida, el chisme, la amargura, la mentira, el materialismo de mi corazón si no es a través de estas cosas? Es a través de la consecuencia y de la prueba donde se quita ese velo de engaño y de esclavitud. Y es ahí cuando ya estás sin salida, cuando dices, ya no me queda otra opción, cuando volteas a ver al cielo y ves a Dios. Porque ¿saben qué bonito sería
que no tuviéramos que pasar por esto. Que cuando Dios te dice, cree en mí, yo creo. Ten fe en mí y yo creo en Él. O cuando Dios nos dice, no mientas, pues no mentimos y ya. Y te ahorrarías todas las consecuencias y todas esas partes feas, ¿no? Pero no, vivir en este mundo caído es complicado. Hay una batalla en la carne y en el espíritu. Y Dios en su bondad nos dice en la palabra, cuando te dicen una serie de mandamientos, no robes, no mates, no mientas. Y si no entendemos, Dios no nos rechaza, sino que aún en la oscuridad, Él hace que la luz resplandezca con más fuerza. Vivimos en un mundo caído lleno de gracia y misericordia, y es por eso que vemos al malo crecer. Vivimos en un mundo donde hay pecado en todo momento, pero vemos a un Dios lleno de gracia y misericordia mostrando a su iglesia constantemente. Por eso no nos fijemos, hermanos, cuando al malo le va muy bien y a nosotros nos va mal. Aunque a veces podríamos pensar que el malo es muy bendecido porque tiene una casota, mujeres y mucho dinero. Y dices, ese sí le va bien. Él sí es bendecido. Y a nosotros, o bueno, algunos hermanos se pudieran llegar a sentir así. Yo mi casita y pues a veces no me va bien el trabajo, como en las obras, ¿no? Que decía Ángel, mi aguinado, pero fue puros dulces. Y sentimos que no somos bendecidos. Pero sabes, ese malo, junto con todos sus millones que ha acumulado, se va al infierno, sin Dios y sin esperanzas. Pero aquel pobre, dice la palabra, que los pobres van a recibir consuelo, van a recibir justicia, van a recibir salvación. El pobre redimido, el pobre que confía en Dios. Escribí esta frase, hermanos, porque me revelaba a mi corazón la verdad de esta predicación. Cuando la consecuencia o la prueba se encuentra con la gracia de Dios, se vuelve un camino hacia la redención. Lo voy a leer una vez más. Cuando la consecuencia y la prueba se topa, choca con la gracia de Dios, se vuelve un camino hacia la redención. No menospreciemos la prueba y la tribulación que estemos viviendo, hermanos. Sé que duele, pero si te acercas con un corazón rendido al Señor y dejas que ésta se encuentre con la gracia de Dios, vas a ver que ese es un camino que te va a llevar hacia su gracia y su misericordia, y vas a encontrar un propósito mayor, y ya ese dolor y esas lágrimas van a tener un sentido. Cuando estemos pasando por situaciones complicadas, no nos sintamos solos o con desesperanza. Sé que es doloroso, sé que es cansado ese camino, cuando el dolor y la muerte son el pan de cada día en este mundo caído. Quiero que recuerdes que tenemos un Padre que no nos abandona y que le da un propósito más profundo, a nuestro dolor. Él le da un propósito más profundo a nuestro dolor. Y es por eso que en la palabra de Dios dice que para el Hijo de Dios todo obra para bien. Todo. La enfermedad de mi hijo, el hecho de que te haya dejado tal persona, la pérdida de tu trabajo. Porque aunque este mundo caído traiga consigo dolor, confiar en Dios es confiar que Él va a sacar lo mejor de mí. La pérdida es el recurso que Dios ocupa para moldear mi corazón a su imagen y su semejanza. Cuando yo este año, fue un año de pruebas para mí, estuvo bien complicado, la verdad, en sentido del dinero, porque gracias a Dios ya acabé la especialidad. Dios ha sido bueno, pero había días, hermanos, donde yo decía, híjole, ya es demasiado dinero, ya no sé dónde va a salir. Y Dios me llevaba al límite porque yo le decía, Dios, súpleme, por favor. Y no veía. Y al último momento, o sea, yo siempre, ¿por qué Dios al último momento? Y Dios fortalecía mi fe en esas situaciones, pero es que es bien raro. Pero es que tienes que vivir en oración, hermano. Yo me acuerdo que
en la mañana y en la noche y en el día le decía, Dios, súpleme, súpleme, súpleme. Y yo veía, Dios, pero ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me suples? Y al último momento, así me pasó un montón, yo creo que todo el año, al último momento, cuando yo ya decía, Dios, pues, ¿qué hago? Y ahí Dios suplía. Y yo me acuerdo que en ese momento, en los momentos de pruebas, Dios me hizo decir estas palabras: Señor, no pares. Si ya empezaste la obra en mí, ya no pares. Es más, permite todo lo que quieras. Tú eres bueno, tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Sí, ya estoy llorando, pues no pares. Porque sabes, no quiero ser el mismo hombre que era ayer. Ya no quiero. Yo le decía así, Señor, tú me ves, tú me conoces, tú conoces todas mis fallas, tú conoces todos mis errores, tú conoces mis pecados más ocultos y sabes que no quiero ser el mismo hombre que era ayer. Entonces no pares. Sigue, Señor. Sigue probando mi fe, sigue sacando lo que no te gusta de mi corazón. Quiero que cada día forjes un carácter similar al tuyo, que me hagas santo como tú eres santo, que hagas mi corazón perfecto para ti. Quiero que le des un propósito mayor a mi dolor, que le des un propósito mayor a esas consecuencias que yo mismo me metí. Quiero ver tu misericordia, quiero ver tu gloria en mi vida. No quiero conformarme, no quiero ser el mismo miserable que era antes. El mismo niño inmaduro, con los mismos pensamientos absurdos. Quiero ser un hombre, quiero ser un esposo, quiero ser un hijo, quiero ser un padre que te honre. Y cada vez que Dios sacaba esas cosas podridas de mi corazón, me decía, ¿ves? Porque a veces no te doy lo que me pides, porque hay cosas más importantes que trabajar en tu vida que a lo mejor el bienestar o tu salud en este momento. Y es que, hermanos, somos bien duros, bien duros. No entendemos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, y lo veamos en la prédica pasada, cuántas veces no se quejó contra Moisés y Dios? Cuando ellos vieron, yo creo que los milagros más asombrosos en la historia de la palabra. O sea, ¿quién dudaría, o hermanos, si ustedes ven que Dios abre el mar a la mitad, ¿dudarían, seguirían dudando? Tal vez unos dirían, no, yo ya creía totalmente en Él. Pues el pueblo de Israel que lo vio siguió dudando. Y yo creo que tú y yo también seguiríamos dudando. Yo creo que tú y yo también hubiéramos crucificado a Jesús. Yo creo que tú y yo hubiéramos ido por ese mismo camino. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos da una segunda oportunidad. Y te dice, aunque tú dudes hoy, aunque ya hayas visto mi gloria hoy, yo sé que sigues batallando con esto. Él te ama tanto que Él conoce ese pecado que tienes y Él lo va a sacar. Y eso te va a doler, eso te va a hacer caer de rodillas, porque saben, esos pecados ocultos que son bien difíciles de sacar, que son bien difíciles de dejar, porque esos son los que están bien arraigados, esos son los que duelen cuando Dios saca. El chisme, tal vez, un pecado sexual, infidelidad o engaños. Esos, cuando Dios los saca, duele, porque ves la consecuencia. Cuando sacas ese ojo, duele. Y Dios lo va a sacar, porque Él te ama y porque no desea que tu alma se pierda. Quiero leer un salmo, el salmo completo es Salmo 103, del 3 al 13. Y es un salmo que a mí me daba mucha esperanza cuando mi papá estaba pasando por una situación complicada, y aun cuando mi mamá una vez se puso mala y se fue al doctor y andábamos como mucho en esta situación de la prueba de la enfermedad. Y Dios me llevó a este salmo y espero que sea de ánimo para ti, así como lo fue para mí.
Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable es. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Qué hermoso salmo, la verdad. Quisiera terminar con este salmo. Hermanos, no saquemos este salmo cuando estemos pasando por pruebas. Estás pasando por pruebas porque Dios te ama. Es inevitable. Vamos a pasar por pruebas. A lo mejor no estás pasando por prueba hoy, pero tal vez mañana sí, o dentro de 5 años, o dentro de 10, pero vamos a pasar prueba. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si la tercera guerra mundial se acerca, no sabemos si otra pandemia se acerca, porque este mundo caído está perdido. Pero en este mundo caído podemos confiar que el día de mañana Dios va a estar ahí con nosotros. Entonces, hermano, me gustaría que te pusieras de pie.